Amigos, es viernes y hoy tenemos a Robert y esto es Nacho y Robert Podcast. Robert, ¿cómo estás? Pues es un placer estar aquí contigo, con toda tu comunidad, y vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que nos trae. Muchísimo, Robert, estoy bastante ilusionado. Bueno, me encanta porque las personas me dicen, por fin llega viernes. Y es decir, la gente le encanta y es verdad. Yo estaba escuchando la radio y decían, viernes, no sé qué, digo, sí, es verdad, es viernes de Robert y vamos a gozarlo. Muy bien. Mira, Robert, dentro de la casuística OVNI, sí, estamos observando un panorama que parece ser que sea todo como Bambi, ¿no? O sea, que nunca pase nada. Nunca pasa nada, se ven objetos, podríamos decir, nuestros ejércitos no paran de desarrollar más tecnología y más tecnología y más tecnología que nunca emplean, y cuando emplean la vieja, nunca emplean la nueva, y no paran de más tecnología y más. Y dice, ¿para qué? ¿Se están armando? ¿Para qué? No, por si tal vez quizás los otros. Escucha, Robert, recientemente George Knapp, que es un periodista muy reconocido, actualmente trabaja en un proyecto con Jeremy Corbell, cineasta, y tienen, bueno, un disclosure, una divulgación. Ha revelado unos documentos que básicamente son investigaciones de la antigua Unión Soviética, hablamos de la KGB y de la actual Rusia, sobre el fenómeno OVNI. He estado mirando, la gente está observando pues básicamente todos los folios, es un trabajazo. Nos vamos a ir sobre la página 66, 67, 68, que es casi al final. He estado todo el rato machacándome con la luna, emplazamientos, anomalías. Luego te vas a San Google o San IA y al final te dice, no, estos astrónomos del año 1800 y pico habían detectado, observado puentes y cosas así, todo eso es explicable y bueno, lo típico, ¿no? Pero me he ido a la zona de los incidentes. Creo que la gente debe de saber que no todo es tan maravilloso como nos pintan, ¿no? Y la pregunta que yo quiero lanzarte es, ¿tú crees que nos estamos armando porque no todo lo que viene aquí a la Tierra o ya está aquí es algo positivo? Bueno, a ver, es que es una pregunta. Estoy pensando a ver qué le digo al público para que lo entienda. De entrada es que si realmente vinieran los extraterrestres a invadir la Tierra, yo lo que les diría, a ver, es una frase, no es lo que voy a hacer yo, pero yo es lo que le diría a la humanidad. Vuelvo a repetir que no es lo que haría yo, Si vinieran aquí a invadir la Tierra, lo que les diría es que recen lo que sepan, porque no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Entonces, el rearmarse, bueno, hemos visto, bueno, por lo que yo he leído de lo que me has pasado tú, sí que han habido encuentros y evidentemente han respondido. Yo me acuerdo que a mí, Aneca, una taijetina me decía, mira, Robert, a la gente hay que tratarla del mismo modo que te tratan a ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si tú estás tratando a la gente, a los que vienen a balazos, lo más seguro que te van a responder igual, porque es así. Entonces, yo me imagino que es porque hay algunos sectores que desconocen realmente cómo funciona esto. Es que no es todo paz y amor, como nos han vendido. No, es que los extraterrestres son nuestros hermanos mayores. Es que hay de todo, y en ese de todo vamos a ver algunos casos donde las cosas no han salido como querrían, ¿no? A ver, mira, Nacho, te voy a decir una cosa, Nacho. Yo soy el primero, Yo si viera un ovni, a ver, soy el primero. Evidentemente me gustaría pues tocarlo, verlo de cerca, ¿no? Entonces yo entiendo, porque es que lo entiendo, que si no lo derribas no lo vas a hacer. Yo entiendo, y sé que es muy bestia esto, pero claro, es algo que llevas en el instinto, ¿no? Oye, que es una oportunidad y entonces si pides permiso para disparar, el que está en el puesto de mando te va a decir que dispares, porque queremos saber qué es lo que hay ahí, queremos saber qué es lo que hay adentro, y es la única manera de que bajen. Sé que es muy primitivo esto, No, es humano, somos humanos, en este aspecto, la gran mayoría. Claro. Muchas personas pues sentirían pánico, otros lucharían, otros intentarían abrazarlo y nunca sabemos, ¿no? Dónde nos metemos y qué son exactamente. Claro, entonces, prudencia, yo creo que con mínimo prudencia. Si te parece bien, empiezas tú narrando estos folios y vamos interviniendo porque es muy interesante. Bien, yo no lo había escuchado en la vida. A ver, yo lo que me ha pasado dice, el grupo de ufólogos de Omnisk fue a Kershak
para esclarecer los misterios, dice, para esclarecer las misteriosas circunstancias de la muerte de Gagarin y Serejin en Sí. su UTI MiG-15. Espera, se encontraron algunos testigos oculares independientes de esta catástrofe. Todos ellos dijeron que la aeronave siguió un objeto luminiscente de gran tamaño, el cual causó la catástrofe. Los materiales de los exámenes de esta catástrofe se mantienen en secreto. Esta sería el primer caso, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de la década de los 80, año 1979. Y bueno, tanto vamos a hablar de la antigua Rusia, en este caso la URSS, y vamos a hablar de Estados Unidos, Australia, incidentes que han habido. Yo conozco algunos, tanto en Irán, que la gente piensa, fijaros en estas grabaciones que siempre está mostrando Jeremy Corbell, justamente, que repito, que todo esto viene filtrado del proyecto Mercado de la Constelación. Irán, Afganistán, Turquía, ¿de acuerdo? Toda esta zona hay muchos avistamientos y son incidentes. Intentamos grabarlos, ellos nos graban a nosotros. Entonces, estamos centrándonos en estos casos de momento en la antigua URSS. Sigue, Robert. Bien, sigue diciendo, en el verano de 1961, un enorme cigarro de 800 metros de largo apareció sobre Voronezh, a una altura de 2000 metros y se mantuvo sin moverse. Sucedió durante el día y miles de personas lo vieron. De repente, el cigarro se volvió transparente y desapareció. Pronto llegaron cazas y comenzaron a volar alrededor del lugar buscando el cigarro. Esto es del libro de A. Scheider, Visitantes del Universo. Los datos sobre la intrusión de ovnis en la parte asiática de la Unión Soviética se publicaron en el artículo de Dick Lester en la revista estadounidense Saga. En él se presentaba que el entusiasta de la radio japonés Kianku parecía haber escuchado la siguiente conversación transmitida por un piloto de MiG, que fue lo siguiente. Esto es interesante, fue lo siguiente. Dice así el piloto: abajo, un disco volador, informó el piloto en voz baja. Es un objeto redondo, grande, con escotillas oblongas que brillan con la luz. Cuando el ovni se acercó a su aeronave, el piloto, de acuerdo con la orden obtenida, disparó ráfagas de cohetes e informó sobre ello. Y luego añadió: nada, o sea, disparó y no pasó nada. Los cohetes han explotado a 600 metros del objeto. Luego se escuchó un estruendo y la voz agitada del piloto: ha girado a la derecha, va a colisionar. No tengo tiempo para... Estas fueron las últimas palabras de Ken Ku que logró escuchar. Interesante, ¿no? Sigue diciendo, este accidente que tuvo lugar al norte de Vladivostok, sobre las montañas Sijote-Alin, Dick Lester vio la confirmación de tales acciones de los ovnis, como resultado de las cuales más de 15 pilotos de la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos fueron víctimas. Bien, parece que hay muchas víctimas por aquí, y nadie dice amigo. nada. A ver, lo más importante, Robert, son muchas informaciones y hay que irlo desengranando. Hablamos que en el 1961, plena Guerra Fría, se observa un cigarro enorme de 800 metros. Esto a mí me parece como mínimo curioso, ¿no? Es decir, el tema de los objetos ovnis alargados o cilíndricos muchas veces se puede intentar explicar como un globo y cosas así. 800 metros, señores, casi 1 kilómetro, ¿eh? Sí. Lo más interesante, que se desaparece mimetizándose con el fondo, Sí. ¿no? Con el cielo. Interesante. Mira, Nacho, yo cuando estuve en Noruega, con Gosha hace tiempo fuimos a acampar en una zona inhóspita de Noruega, delante de un fiordo, y ahí me acuerdo perfectamente que salió una de estas de cigarro, de color plateada. Y yo le digo a Gosha, oye, ¿eso qué es, un avión? Y yo me acuerdo, no sé si Gosha se acordará, que mirábamos, no tenía alas, es que era un cilindro. Y no iba tan rápido y se veía perfectamente un cilindro. Un cilindro, no tenía la forma de avión aerodinámica, ¿no? Era un cilindro que iba volando, como dato curioso. Sí. ¿Qué más? Luego, cuando le intentan disparar con los cazas de la época, pues bueno, le lanzan los misiles, ¿no? Y petan a 600 metros de distancia del objeto. Claro. Pues imaginaros el sistema de inhibición o campo o lo que demonios tengan estos objetos.
escudos energéticos, claro. Cuanto más disparaba, más fuerte se hacía el escudo. Entonces, lo bueno, dice que el objeto fue hacia él. Fue hacia él. Entonces es cuando ya no se escucha nada más del incidente. Sigo yo con el siguiente caso. El 27 de abril del año 1970, un bombardero supersónico que realizaba un vuelo de Moscú a Vladivostok desapareció sin dejar rastro sobre Siberia. Su piloto estaba en comunicación por radio con una estación terrestre y de repente la comunicación se interrumpió. Durante la búsqueda intensiva, más de 200 aeronaves rastrearon minuciosamente el territorio sobre el cual estaba situado el bombardero cuando se interrumpió la comunicación. No estamos solos aquí. No menos de 25 naves espaciales están por encima de nosotros, informaron los pilotos participantes de la búsqueda. Pero están muy altas y no podemos acercarnos a ellas. O sea, tú imagínate el escuadrón buscando a 200 naves, aeronaves, buscando el vehículo que ha desaparecido, y ven 25 naves espaciales que están por encima de nosotros, ¿vale? Claro. Están muy altas, es decir, una altitud que no podían alcanzar podríamos decir, las aeronaves de la época. O sea, es que no puedes hacer nada contra ellos, no puedes hacer nada. Y la cantidad de tecnología, Nacho, que desconocemos, que simplemente lanzando frecuencias podrían sacar a toda la humanidad de la Tierra y dejar a todos los otros seres que hay. Es que la realidad supera la ficción. Por eso he dicho que si algún día, y es que no lo digo yo, lo dicen muchos ufólogos, que reza lo que sepas, porque es que no... Bueno, aparte va a ser muy rápido, o sea que no es como lo que nos pintan las películas, si viniera, que vendrían aquí con las naves y... No, esto va a ser muy rápido, es que ni lo verías, haría tic-tac, ya está fuera. Está fuera, tal cual. ¿Sigues tú? A ver, sí. El 1 de julio de 1954, en la pantalla del radar de la base aérea de Griffith, Nueva York, se encontró un objeto extraño y un caza Starfire F-94 despegó para interceptarlo. 2 minutos después, un piloto informó que vio un objeto reluciente en forma de disco suspendido en el aire inmóvil y voló hacia él. De repente, el motor del caza se averió. El piloto vio que los instrumentos dejaban de funcionar y sintió una corriente de aire caliente en su rostro. El piloto ordenó a su radiooperador catapultarse y luego lo siguió. Al abandonar su caza, el piloto vio el Omni una vez más. Ambos pilotos aterrizaron con éxito y su máquina dañó algunas cosas. Algunas personas fueron víctimas de esta catástrofe. Esto es muy interesante porque él dice que notó calor en su cuerpo. Es decir, que de alguna manera los que estaban en el, vamos a decir, Omni, en esa nave, le dispararon con radiofrecuencias. Y él es cuando nota el calor y pide que lo expulsen del avión. Sigue diciendo, el capitán Jin de Beisak era el primer piloto de un avión de carga. Bueno, este sería otro caso, ¿eh? Sí, pero da igual, dale. Era el primer piloto de un avión de carga C-46 que despegó de Porto Alegre, en Sao Paulo, la noche del 3 de noviembre de 1957. El día con el mayor número de observaciones OVNI en los Estados Unidos. La aeronave volaba a una altura de 7.600 pies, aproximadamente a la 1:30 de la mañana del 4 de noviembre. El piloto vio una extraña luz roja un poco más baja y a la izquierda de la aeronave. Le dijo a otro piloto que se inclinara y echara un vistazo a un platillo volante real. O sea, uno avisa al otro de que vea por la ventana que hay un ovni real. El otro echó un vistazo y se rieron del chiste. Pero pronto dejaron de reír. Después de unos minutos, cuando Beisak miró hacia abajo y a la izquierda, vio el mismo objeto rojo acercándose rápidamente hacia ellos. El piloto intentó virar, pero la velocidad del objeto era mayor que la de la aeronave y se elevó rápidamente antes de que aquí se ha cortado antes de que antes de que se ha cortado aquí el transcripto. Voy. Antes de que Beisak lograra terminar su maniobra.
El Omni había volado muy cerca de la nave. Los pilotos tuvieron la sensación de algo quemándose muy cerca, pero los indicadores no lo registraron. El examen mostró que un radiotransmisor y un generador se habían quemado. El capitán Baysack dio la vuelta a su máquina y llegó a Porto Alegre con gran dificultad. Y dice, gracias a las investigaciones completas y efectivas de la Organización de Investigaciones de Fenómenos Aéreos, APRO, que presentó un artículo en su boletín de mayo de 1959. Se dieron a conocer los detalles del accidente con una aeronave militar. Pues Robert, claramente, ¿me oyes? Claramente, Sí. claramente estamos ante una tecnología que cuando nos acercamos a ella interfiere a la nuestra. Y esto es lo que hemos escuchado en toda la casuística. Robert. Claro. Aquí, pero bueno, aquí Nacho estamos en lo de siempre. ¿Son extraterrestres o son de aquí de la Tierra? Es decir, Dudillas, Yo tengo dudillas, Robert, que por ejemplo, en el 60 ya tuviéramos desarrollada tecnología, en este caso, pues algo cilíndrico de 800 metros. Robert, es que lo veo demasiado grande para esa época. ¿Tú qué crees? O sea, claro, es que... claro, es que la historia, Nacho, es que han habido tantos reses planetarios y tantas civilizaciones que esto lo podríamos enlazar hasta con Tartaria. Tartaria, que dicen que era tan avanzada tecnológicamente. Claro, es que no sabemos nada, porque pulieron, creo que eso fue en el año 1700 y algo, pulieron toda una civilización. Entonces, no sabemos hasta qué grado, qué avances tenían. Es como que... claro, es que me estás hablando... ¿De qué año era? ¿Me has dicho? El del incidente, el del objeto alargado. Sí, este último. Último, perdona. Último es del 59. No, perdona. No, del 59 no. Del 57, ¿no? Sí. No es muy antiguo, porque fíjate bien que tenemos a Nikola Tesla, que más o menos es contemporáneo, ¿no? A esa época. Y esa persona ya tenía, bueno, pues sabía de mucha tecnología. Tenemos todo lo de la Alemania de esto de la segunda, ¿sabes? Ya que sí. No te puedes decir. O sea, tenemos todo ese tipo de... A ver, si podían construir un portaaviones, solo lo tienes que elevar. Tiene la tecnología y se eleva. Ya, bueno, solo faltaba el tema de la invisibilidad. O sea, hablamos de... No lo sé, Robert. Es posible, pero seguimos. Seguimos. Diga. A ver... bien, vale. Continuación de relato de Marvin Stevens. Los periodistas tomaron fotos de la aeronave dañada. El costado derecho... Esto es donde perdona, es que como tú has leído... Perdona. Sí, déjame que te lea yo este caso y me parece que el que tú tienes es el siguiente, ¿vale? Vale. El 1 de abril del año 1959 a las 7:44 am. Este momento fue el punto de partida de la tragedia. Una llamada de radio extrema de un avión C-118 con 4 tripulantes a bordo, que había despegado de la base ADF McChordfield, Tacoma, Washington. Hemos chocado contra algo o algo ha chocado contra nosotros. Luego hubo unos segundos de silencio, tras los cuales el piloto gritó, ayuda, ayuda. Y luego aquí está. La gran aeronave cayó en pedazos entre Samper y Ortín. Nadie sobrevivió. Las autoridades militares acordonaron el territorio rápidamente para salvarlo de los civiles y reporteros. Testigos presenciales de la catástrofe vieron 2 objetos naranjas siguiendo al C-118 muy de cerca. El mayor del ADF, Marvin Stembers, voló la noche del 22 de junio del año 1956 en la aeronave Convair C-131D. El vuelo se realizaba a una altura de unos 16.000 pies, no lejos de Pixley, California. Más tarde el piloto dijo que de repente la aeronave comenzó a temblar y chocó contra algo con su costado derecho, antes de que el mayor Stembers lograra hacer algo. El Convair había entrado en picado de potencia, solo a una altura de 9.000 pies. El piloto logró alinear la máquina. El mayor Stenberg informó por radio que su aeronave había sido golpeada por un platillo volante y pidió permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bakersfield. Los periodistas tomaron fotos y ahora sigues tú. Vale, y ese dice, continuación del relato de Marvin Stevens. Los periodistas tomaron fotos de la aeronave dañada. El costado derecho de la cabina del piloto estaba hundido como si fuera
como si hubiera sido golpeado por un objeto redondo gigante. Alucinante. Incidentes, bueno, aquí habría terminado ¿no? Que el objeto lo había golpeado. Pero, Nacho, ¿cuántas aeronaves, cuántos aviones están con abolladura? ¿Los has visto, las fotos? No, pero es que ese es el tema. Es un tema muy delicado y que hay que tener mucha prudencia al comentarlo. Pero, a ver, si ya aquí chocan con algo, no hablemos del fuselaje, de los materiales y lo duro que tiene que ser el otro objeto para que parta como mantequilla, pues, nuestros aviones, ¿no? Sino, esto sucede más de lo que nos dicen. Claro. ¿Vale? Ese es el tema. Lo vamos a dejar ahí en el aire. Nosotros estamos leyendo los casos. Claro. ¿Quién sabe, Robert? Bien. ¿Quién sabe? Vamos a seguir. Incidentes en Estados Unidos y Australia, 18 de abril de 1962. Un objeto rojo brillante cruzó los Estados Unidos desde Nueva York hasta Utah. Aterrizó cerca de una central eléctrica, dejándola fuera de servicio. Y explotó en el aire 48 minutos después, mientras era perseguido por cazas interceptores. Me ha parecido brutal. ¿Qué opinas? Hombre, aquí sí que dice que se desintegró. O sea, que lo derribó. O sea, brutal. Pero es que fíjate, porque justamente habla de una central eléctrica, justamente en un caso que hemos tocado tú y yo recientemente. Es decir, parece que estos objetos, y por qué no, en el caso de las esferas de Buga o las esferas de Jumbo o Indianapolis, parece ser que tienen un fetichismo por los cables de alta tensión. ¿Me explico o no? Entonces, ahí estamos, en un caso del 62. Un objeto rojo brillante cruzó los Estados Unidos desde Nueva York hasta Utah, aterrizó cerca de una central eléctrica, dejándola fuera de servicio y explota en el aire 48 minutos después, mientras era perseguido por cazas interceptores. ¿Qué? Pero Nacho, esto es lo fuerte, dejándola fuera de servicio. A ver, yo es que no sé, a mí lo que me habían dicho de estos drones esféricos, que son drones esféricos, no terrestres, que es muy difícil que los rompas, porque también tienen los escudos estos energéticos. Podría ser otro tipo de tecnología ya de aquella época, 1962. Sí. No sabemos si era una esfera, no sabemos si había drenado toda la energía, no sabemos si explotó, si era autodestrucción o si lo derribaron, Robert. No lo sabemos. Lo que está claro que hay cazas interceptores. Por eso te decía que creo que hay escuadrones, o sea, la Fuerza Aérea o la rama espacial, en todos los países están lidiando con situaciones. No sabemos bien de dónde es la tecnología, pero lidian, trabajan, y de ahí las partidas presupuestarias en defensa, el business del negocio de la defensa, ¿no? Tal vez sí, Robert, que estén desarrollando este tipo de situaciones, ¿no? Al final, podemos pensar que, oye, que esto es nuestro espacio aéreo y vamos a interceptarlo sí o sí. Y da igual lo que sea. Pero fíjate, Nacho, bueno, más o menos todos son de la misma época. Dice, agosto de 1965. Miles de personas, observaron aviones interceptores siguiendo a 7 ovnis en Daluta, Minnesota. O sea, hay testigos, o sea, gente que lo veo, miles de personas. Sigue diciendo, una base de radar registró tanto los aviones como los ovnis. Enero de 1965. Se produjo el tercer vuelo masivo de ovnis sobre Washington. El 20 de enero, un grupo de señalizadores militares en la calle 19 observó 15 objetos blancos, 15, en forma de huevo volando a una altura de entre 12.000 y 15.000 pies. O sea, a ver, hay mucha gente que ha visto estas cosas. ¿Qué es? O sea, es que nadie te da ninguna explicación. ¿Qué es? Bueno, la explicación que te van a dar, Nacho, mira, yo me acuerdo una vez que es que me acuerdo perfectamente. Ya sé lo que vas a decir, lo de los globos. En la Plaza Letamendi vi miles y miles, aquello que se suele ver mucho en México, ¿sabes? Sí, así. bolas blancas. Pero miles y miles, y yo me quedé ahí y digo, hostia. Como sale la cara de gilipollas, así mirando al cielo, y dije, a ver. Menuda fiesta, ¿no? No. La pregunta es, ¿o soy yo el único que los ve? Que quiere decir que si soy el único, quizás, lo que piensa la gente es que estoy trastocado, o vamos a parar a la gente. Y yo estuve parando a la gente por la calle. Y Nacho, muy interesante. Había gente
que paraba mucha gente, que seguía en su camino, paraban, les importaba un pepino pinchado en un palo, es decir, que ahí deducí yo que esos serían personajes de fondo, gente Matrix. Había de todo, ¿eh? Y paré una mujer y dije, a ver una cosa, digo, perdone, pero es que no sé si me estoy volviendo loco. ¿Qué hay allá arriba? Y hostia, fíjate bien lo que voy a decir. Veo cosas y me dice la mujer, ¿y eso que suelo llevar gafas y sin gafas lo estoy viendo? Bien. Empecé a parar gente y la gente mirando. Y pasó una familia, estos eran extranjeros. Digo, oiga, a ver si me estoy volviendo loco. ¿Qué es eso? A ver. Y le dije, no son globos, no son gaviotas, no son palomas. ¿Qué es? Y estas dos personas mirando y dicen, no lo sabemos. Me dicen a mí, dime tú lo que es. Digo, no. ¿Qué es lo que ven? Y eran esferas blancas, plateadas, unas que veías que eran transparentes porque se notaba como algo. O sea, se veía perfectamente. Y eran miles y miles, y nos quedábamos ahí parados, pero había mucha gente que le daba igual, no, le daba igual. Bien, llegan las noticias por la noche y decían que habían sido las fiestas de un colegio y que habían soltado los globos. Y se veían los globos normales, por Rambla Cataluña, subiendo por las Ramblas hacia arriba. Y yo digo, a ver, somos tan retrasados de que la gente va a lanzar miles y miles y miles de globos que pueden entrar dentro de las turbinas de un avión que va a aterrizar en el Prat. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, que es real, el fenómeno es real. Es alucinante, Nacho. Bien, vamos a seguir. Espérate, déjame comentar una cosa. Porque como lo explicabas y lo de parando a la gente, porque como te conozco y estoy contigo, eres así, es que eres un tío súper, ¿sabes? Espontáneo. Sí. Oye, sí, es que Nacho, no me da, no me da vergüenza parar a la gente y que lo vean. Digo, oiga, y yo ya en ironía, ¿estoy loco yo qué? Y la gente miraba y me hizo gracia esta mujer que me dice, es que yo suelo llevar gafas y sin gafas lo estoy viendo. Y iba con el carrito de la compra y mirando, la gente mirando, era exagerado. Bien, ahora sigues, pero básicamente se observaron 15 objetos blancos en forma de huevo. Es interesante este detalle a una altitud de 12.000 y 15.000 pies, ¿de acuerdo? Porque el concepto de ovni huevo es lo que hemos observado de Jake Barber. ¿Os acordáis este psiónico que lo sacó Ross Coulthard? Nada que ver con una esfera, ¿eh? No hablamos de esferas, sino huevos, literal. Yo os he hecho un par de programas en Verdad Oculta sobre diferentes documentos que he ido desclasificando o divulgando a través de subforos y demás. Tenemos el caso de Jake Barber y tenemos otro de la Antártida. Son un tipo de vehículos de una raza en específico, los forma de huevo. Bien, seguimos, Robert. Interesante, ¿eh? Forma de huevo, interesante. Bien, a pesar de ser seguidos por dos cazas, los ovnis los superaron fácilmente. 22 de octubre de 1978. El piloto australiano Frederick Valentic, interesante, desapareció sin dejar rastro junto a su aeronave sobre el estrecho de Bass. Antes de perderse la comunicación, informó por radio que un ovni lo seguía y preguntó si había otros aviones en la zona. Interesante, ¿eh? Dice, informó por radio que un ovni lo seguía y preguntó si había otros aviones en la zona. Se le informó que no había ningún otro objeto registrado en el radar. El caso de la interceptación telefónica. Interesante este también. 1972. Según el libro de A. Scheider, Visitantes del Universo, 1976, el 12 de enero de 1972, una mujer llamada señora... es que no sé si se ha cortado esto. ¿Señora qué? Parker de Oklahoma. Parker de Oklahoma estaba hablando por teléfono con su hija cuando la línea fue interrumpida por una voz, ¿eh? La línea fue interrumpida por una voz que parecía ser del supuesto central del NORAD, del puesto central de NORAD. Aquí el puesto central NORAD, el mando de la ADF de Estados Unidos. Esto es una alarma de batalla roja. Moscú está informando. Moscú está informado. Tenemos un problema. Interesante, ¿no? O sea, estás hablando por teléfono y interceptas una llamada telefónica oficial, de una central oficial, y dice, sigue diciendo, acepten Tinker.
Nombre de una base aérea. Estamos intentando llamar a Tinker por el segundo canal. La hija de la señora Parker escuchó que se enviaron cazas para interceptar ovnis que volaban hacia Houston. Y Alamogordo. Alamogordo. Aquí ya no tengo más texto. Se ve que no. Vale. Toma, te lo adjunto. Porque lo estás haciendo muy bien. Y no quiero que se rompa la magia. A ver. Bien, la letra está súper pequeña, pero bien. Alamogordo y Los Ángeles. La conversación interceptada mencionaba objetos apareciendo desde el Océano Pacífico y el Golfo de México. Y afirmaba: no es un simulacro, es una alarma de batalla. Alarma de batalla. Posteriormente, el esposo de la hija, Sherry, escuchó que 2 cazas F-104 fueron inutilizados sobre el desierto de Alamogordo mientras 2 ovnis descendían. Al final de la comunicación, una voz pidió invitar al presidente al teléfono, seguida de una voz muy parecida a la del presidente Nixon. Sick, diciendo: el presidente escucha. Hostia. Con una voz muy parecida. Estamos hablando concretamente del año... ¿qué año 72. 72. No, 72. O sea, a ver, en el año 72 no habían, que yo sepa, de cara al público, clonadores de voz. Entonces te está diciendo aquí que es una alarma y que escuchaban a la voz o muy similar del presidente Nixon. No, estaba en esa época, Nixon. Richard Nixon. Estaba. A ver, yo creo que esto es digno, ¿no? A ver, las conclusiones de los investigadores estadounidenses. Ese día tuvo lugar una alarma de batalla real. 2. Se observaron ovnis sobre el Océano Pacífico. Justamente, incidente Tic Tac y USS Nimitz, ¿vale? El Pacífico, la costa donde estaba la anomalía que borraron. Y el Golfo de México, nuestro querido México. 3. Se enviaron cazas, 2 de los cuales fueron inutilizados y 2 ovnis cayeron al océano. Ah, mira. O sea, ¿vale? Derribaron algún ovni. Entonces, es que es un tema, yo creo que este es el que tenemos que volver a leer porque es demasiado interesante. O sea, lo primero de todo es que estamos hablando del 72. Tal vez las comunicaciones estuvieran... No lo sé. Lo que está claro es que a través de esta llamada, o ella levanta el teléfono, lo que sea, se cruzan las llamadas y está escuchando conversaciones internas, en este caso del NORAD. ¿Bien? ¿Cómo es posible? Deberíamos de mirar qué dispositivos, cómo se utilizaban, cuáles eran las redes de telefonía de la época. ¿Bien? Pero lo que está claro es que hay una alianza entre Rusia, o al menos la hubo, entre Rusia y Estados Unidos. ¿Bien? Con estos objetos. Y estamos, repito, costa Pacífico y el Golfo de México, ¿bien? Que es donde está el Chup Chup del Triángulo de las Bermudas, un poco más abajo, y el Pacífico, los ovnis Tic Tac. Si ya en el 72 se libraban batallas, actualmente hemos hecho las paces, seguimos derribando, sigue el conflicto, Robert. Por eso creo que esto es muy interesante, ¿no, tío? Sí. No, esto de la interferencia a mí no me extraña, ¿eh? Yo recuerdo... A ver, yo creo que todavía no había internet, fíjate bien, no había internet y bueno, la gente pues tenía los walkie-talkies y era la época donde empezaron a salir los teléfonos móviles, ¿sabes? Empezaba a salir, esa es la época que yo viví, ¿no? Quiero que todo esto podía ser final de los 80 o 80, aparece el teléfono móvil y yo sé que con los walkie-talkies, porque me acuerdo perfectamente, lograbas colocarte en las llamadas privadas de los teléfonos. Lo grabas. Sí, me acuerdo perfectamente. Se decía, oye, mira, coloca estas frecuencias, no sé qué, y vas a escuchar conversaciones de la gente que habla por los teléfonos móviles. Esto me acuerdo perfectamente. Era una auténtica locura. Entonces, digo que no me extraña eso de la interferencia. Y luego también, Nacho, hay muchos bromistas, hay que ir al tanto con muchos bromistas. Yo me acuerdo perfectamente que esto está prohibido. Esto está prohibido, es lo que voy a decir. Yo me acuerdo, no sé, es que no sé dónde saqué yo una radio de estas de walkie-talkie, era bastante potente y bueno, pues escuchabas muchas cosas y tú igual te hacías pasar por algún chiflado. Era alucinante, sí. No te digo lo que hacía porque... No veas. Bueno, habrá prescrito.
Ay, Como siempre, después de esta información, al final son documentos desclasificados que se fueron de Rusia, llegan a Estados Unidos, los publica un periodista. Con lo que está lloviendo, siempre tenemos esa duda existencial de ¿es información, es desinformación? Nosotros no somos quienes debamos de juzgar. ¿Tú qué opinas, Robert? Como opinión personal, ¿crees que es viable? Mi opinión personal diría que puede ser real perfectamente. O sea, a ver, yo no caigo en que me están engañando. Esta mujer está hablando con su hija y de repente escucha una llamada y parece ser que, claro, que los de esa llamada se identifican por las iniciales y todo esto. Y luego dice que un ataque. Lo que me extraña a mí es que digan que se pone al habla el presidente del gobierno. Yo creo que antes de avisar al presidente del gobierno, digo yo, que no lo sé, el ejército tendría que tomar las medidas, ¿no? Porque claro, el presidente del gobierno cumple unas funciones, pero es que luego hay algo por encima de los presidentes que son los que toman las decisiones reales que van a perjudicar al pueblo. Digo yo, o sea, es como que el presidente es como una marioneta. Bueno, de cara al público, dime. Sí, te entiendo. Sinceramente, mi opinión es que el problema que tuvo que haber con ciertas élites de la industria armamentística, subcontratas, es que al final, como tenían la tecnología, fueron desarrollando y luego ya pues no rendían cuentas a nadie. Creo que el mando tiene que estar, debe de seguir operativo, ¿no? Claro. Creo que de todos los incidentes que hay, yo creo que intervenga la palabra batalla o conflicto y guerra, yo creo que el presidente sí que tiene que tener al menos constancia de la situación. Que luego hay otras entidades, organizaciones más poderosas, puede ser perfectamente, Robert, pero al final un presidente o un rey cumple unas funciones, como mínimo estar al tanto de las cosas. No sé si el que toma las decisiones, pero sí que tiene que estar al tanto. Claro. Creo yo. No, sí. Mirándolo desde ese punto de vista, sí. Pero ahora pensando, quizás aquellas dos naves que derribaron, claro, si las derribaron con armas convencionales, quizás eran naves de estas de proyectos secretos, estas que hacen avanzadas, ¿no? No lo sabemos. Puede ser, como tú bien dices, el SSP de la Segunda Alemania, sí. Como pueden ser civilizaciones intraterrenas, como podrían ser tecnología que lleva volando la Tierra durante milenios, claro, porque han estado en órbita y han descendido por lo que es. No lo sabemos, es especulativo. En los documentos no lo pone. Claro. Lo que está claro, y te sigo diciendo, me parece a mí un poco de ciencia ficción, que en la década de los 60, 70, 80 ya pudiéramos derribar naves que vienen de otras galaxias. ¿Me explico? No, a mí eso me rechina. Nacho, perdona, pero aquí nos tenemos que remontar a Roswell. Acuérdate, Roswell logran derribar, o sea, es que la nave la derriban y no solo derribaron esa, derribaron otra. Y es porque, claro, aquí estaríamos hablando como de, perdón, de una cosa totalmente distinta a lo de este fenómeno, porque lo de Roswell, perdón, un poquito de agua. Yo también te acompaño. Según lo que yo entiendo, en Roswell lo que sucedió es que, por lo que yo entiendo y por lo que yo sé, es que en la área esa del derribo de la nave esta no terrestre, que no fue una, sino fueron varias, fueron como mínimo dos, es que ya los estaban esperando. ¿Sabes lo que te decir? Perdón. Los estaban esperando a que pasaran. Y una vez que pasan, los derriban. En este otro caso que estamos hablando, es algo fortuito, algo que sale por ahí, que se encuentran y van a derribarlos. Entonces, me vengo a referir que no disponían de la tecnología de cancelación de frecuencias. ¿Sabes lo que quiero decir? 100%. Queda ahí, queda abierto. Queda ahí, sí. Pero bueno, que el presidente tendría que estar, lo que dices tú, tendría que estar informado. Sí, y que luego tal vez esa información no pase al siguiente presidente y sea al otro. Vale, y de ahí los proyectos heredados y demás. Tiene razón, tendría que estar informado. Porque esto es un caso muy grave, porque a saber lo que podría ser eso. No, porque está ahí el Golfo de México implicado, cerca del Océano Pacífico, diferentes bases militares, poblaciones civiles. Lo que está claro es que lo ocultarán todo, pero hemos leído un caso que decía, es que había 1000 testigos oculares, ¿no?, de la situación. ¿Dónde están esas personas? Pues cuando... Dime.
No, que luego que hay mucha gente que no le interesa esto, porque te vuelvo a repetir que cuando yo estaba en la Plaza Letamendi señalando el cielo y parando a la gente, había muchos que les importa un pepino. Que, oye, ellos, ¿sabes? Yo hago mi vida y los extraterrestres a mí me da igual, ¿sabes? Pero también yo creo que muchas personas han visto cosas, Robert, y Sí. lo han normalizado o lo entienden que es así, ya está. Y tampoco a lo mejor sí les impresiona, pero dicen, oye, pues ya está. O sea, que al final deberíamos de normalizar la situación porque creo que todo el mundo ha experimentado algo extraño alguna vez en su vida. Entonces, normalizarlo tampoco no se parte del mundo, ¿no? Simplemente que nos digan la verdad, qué es lo que está sucediendo y ya está. Pero hay muchas personas que han visto naves triangulares. Yo creo que... Dime, perdona. No, exactamente no. Que esto que acabas de decir, que nos digan la verdad. Y mira, yo te quería comentar algo. Dime. Que Steven Spielberg ha hecho ya las primeras declaraciones antes del estreno de esta película. No dice mucha cosa, pero lo que me ha sorprendido es lo que dice al final. Dice que ¿por qué no nos lo han dicho, no? Dice, revelación completa al mundo entero de una vez. O sea, que él quiere saber la verdad y da la sensación o quiere dar a entender de que él no sabe nada. Pero bueno, no quiere, más que nada digo esto como que él quiere saber la verdad, igual que todo el mundo, ¿no? Si están ahí, ¿por qué no nos lo dicen? ¿Sabes? ¿Ellos o los gobiernos, dices? Los gobiernos. Si saben que están ahí, ¿por qué los gobiernos no nos lo dicen? Creo que, sinceramente, si solo hay dos opciones. Una, o los gobiernos están en contra de la humanidad, que es lo que todo el mundo puede estar pensando. O vale, lo apartamos. Simplemente, pero si buscamos la otra opción viable, es que al final, dentro de los gobiernos, dentro de los ejércitos, hay gente buena, hay gente que está luchando por una causa noble y que es posible que el fenómeno sea tan extenso y complejo, tanto que no sea todo de rosas, señores, y que realmente sí que estén pasando cosas oscuras. Claro. Que a veces podemos decir, no, es que fue un pacto que se hizo de Eisenhower, oye, lo que sea, pero al final la fiesta nos la encontramos generacionalmente, ¿no? La situación. Entonces, al final, existen estos conflictos, nos estén defendiendo de una manera legítima y no todo, señores, no podemos meter todo el fenómeno junto. Y ya está, y a veces es más duro de comprender que al final pues no lo explican y ya está, es lo que hay. Dejemos esa opción y cada uno juzgue, ¿no? Estoy claro que muchas personas que han sufrido experiencias de abducciones, pues oye, pues no lo han pasado bien, ¿vale? Y si eso pasa más de lo que nos pensamos, sí, pues a lo mejor sí que tenemos un problemilla, ¿no? Sí. Hombre, a mí lo que me decían es que casi todo el mundo o la mayoría de personas ha sido abducida una vez como mínimo. Una vez como mínimo. Y en el caso, bueno, claro, el caso este lo hemos explicado en el otro vídeo, ¿no? El primero, le dijeron que lo iban a abducir 2 veces, como mínimo, que iban a abducirlo otra vez. El fenómeno es tan extenso, Robert, es posible que vaya gran parte del fenómeno fuera del espacio-tiempo, de nuestra realidad y nuestra comprensión de ella. Claro. Entonces, apague, vámonos. Claro. Luego otra parte del fenómeno puede ser tratados con civilizaciones que llegaron o que han llegado. Otra puede ser, repito, bases intraterrenas de civilizaciones que su tiempo se agotó y siguen trabajando en otras esferas, como pueden ser interdimensionales, como pueden ser élites gubernamentales o militares que estén fuera de la ley. Entonces, no lo podemos meter todo en el mismo bloque. No lo creo. No se debe. Es más complejo, seguro. Sí, la historia de Nacho, que yo me imagino que hay muchos que están expectantes a saber a dónde va la humanidad, porque nos esperan unos años de revolución de inteligencia artificial que nos van a repercutir a todos de alguna manera, ¿eh? Yo no quiero cambiar de tema, ¿no? Pero yo ya he visto vídeos de robots que hacen lo que sería limpiar los sanitarios y todo lo que muchas personas no quieren hacer. Los robots lo hacen sin ningún tipo de problema, te lo dejan como nuevo. Robert, 2027 la gente tendrá robots en su casa haciendo trabajos de limpieza, Ya, esto es ya. El mundo cambia, nosotros cambiamos con él y a veces es muy difícil, pero es inevitable, ¿no? Es inevitable. Robert, muchísimas gracias por este rato tan bonito de este viernes, Robert. Gracias a ti. ¿Y nos podrías decir, por favor, dónde te encuentran la gente, las personas que no te conozcan? Sí, mira, las personas que no me conozcan me pueden seguir en el canal Despejando Enigmas o en el canal Revelación Cósmica Semillas Estelares, que suelo hacer muchos directos ahí.
Y en X, en buscarme por Taijeta Oficial con 2 Fs, y ahí comparto mucha información de la que hablo aquí con Nacho. Y luego, pues, el canal de nuestra amiga Gosha, que es Agencia Cósmica, y Space Academy Sector Tierra. Y nada más. Un placer estar con todos vosotros aquí. Y que la gente, si tiene preguntas, pues en la caja de comentarios. Ahí. Amigos, sí. muchísimas gracias por estar un día más y nos vemos en el siguiente. Gracias, Robert. Gracias a vosotros. Chao. Despido. Chao.